De Prensa Blue. Otra de las noticias de la semana, María Camila, oyentes y televidentes, el adiós a un grande de la política y de la vida. Sí, señor. Pepe Mujica, el inolvidable líder de izquierda uruguayo, expresidente de ese país, un hombre que con su humildad, con su coherencia, con su discurso, dejó en claro que sí se puede ser coherente entre lo que se predica con lo que se aplica. Sí, señor, el cultor de un estilo de vida austero que hacía ese llamado de que usted menciona, la coherencia de los líderes de América Latina, y decía que a esta región le quedó grande la izquierda. Él sí fue exguerrillero, pero se desmovilizó y a partir de ahí Juan Roberto se convirtió en un hombre de ideas. Y que fue muy coherente, y muestra de eso, yo creo que, ¿sabe qué es? La despedida que le han dado. No, los uruguayos merecida e impresionante. Sí, señor, y muchos de derecha y de izquierda en el mundo despidiéndolo y resaltando cómo ese hombre de las ideas logró impactar una generación entera de política. Sí, en toda América Latina. Andreina, con un invitado muy especial que nos habla del legado que deja Pepe Mujica. Bueno, Mauricio, es un gusto tenerte con nosotros en Noticias Caracol. Tú eres un periodista que estuvo cerca de Pepe Mujica, que lo conoció y escribiste un libro sobre él, un libro muy consultado, muy traducido en el mundo. Y hoy te quiero preguntar, pues, con su fallecimiento, ¿qué crees que se pierde en este planeta? Se pierde se pierde un tipo muy simpático. Se pierde a una persona que, sobre todo en sus últimos años, se convirtió en una suerte de voz de la conciencia en muchos temas que yo creo que son caros para todos quienes nos preocupamos por el planeta. Temas vinculados al medio ambiente, a la participación en política desde la buena fe, al tener causa. Mira, yo estuve con Pepe, sin ser yo alguien tan cercano a él. Mi libro es un ensayo independiente. Yo estuve con él, tuve el honor de entrevistarlo hace unos 10 días aproximadamente en su casa. Y una de las cosas que me transmitió fue una enorme sensación de dignidad, porque él sabía que eran sus últimos momentos. Y tuvo la generosidad de recibirnos para hablar de cuestiones más filosóficas que políticas, sinceramente, porque siempre que lo había entrevistado tenía que ver con la coyuntura, y esta vez hablamos de la tierra, del valor de la vida. Me dijo de la vida que se pierde y que es lo más valioso que tenemos justamente porque se va, en un momento en el que su propia vida se iba, ¿no? Realmente fue un personaje político importantísimo en Uruguay, en mi país. Fue un personaje que marcó con sus discursos una forma de ver el mundo en un momento en el que estamos lamentablemente rodeados de líderes negativos, porque ese fue uno de los grandes éxitos de Mujica. Apareció en un momento, surgió en un momento a la fama, al mundo, en el cual hay una crisis fuerte de liderazgos. Yo creo que ese fue entonces uno de los trampolines que lo catapultó a la fama. Eso y la legitimidad que le daba su forma de vivir para sostener su discurso. Sobre eso, ¿por qué crees, Mauricio, que Pepe Mujica se convirtió como en un viejo sabio al que todos querían escuchar, si esto no es algo muy común para los políticos? No, en general los políticos cuando dejan la política tienen más enemigos que amigos, y muchas veces lo que queremos es no escucharlos, ¿no? Eso suele ocurrir con los políticos. En este caso fue diferente porque es un hombre que de alguna manera intentó predicar con el ejemplo. Muchos pensaban que era un personaje impostado, pero realmente cuando uno lo conocía mínimamente, digo yo fui, no sé, unas 15 o 20 veces tal vez a su casa a entrevistarlo profesionalmente. Realmente era una persona sencilla, una persona desprendida, desapegada, una persona que vivía austeramente. Y eso, lógicamente, le da, esto que yo te decía recién, le da legitimidad a un discurso. Lo que nos pasa con los políticos muchas veces es que el discurso dice una cosa y su comportamiento, su vida, dicen otra. Y bueno, cuando tú podés legitimar lo que decís, se me mezcla el rioplatense, cuando tú podés legitimar lo que decís como político, obviamente la visión que los demás tenemos de ese mensaje es mucho más valiosa. Dicen que nadie es profeta en su tierra. ¿Fue Pepe Mujica igual de querido y admirado dentro de Uruguay?
Bueno, yo te diría que en los últimos tiempos esa ecuación que cuando yo escribí mi libro hace unos años ya estaba un poco volcada a una división de aguas, fue cambiando, porque él también, si bien hacía política local, se fue convirtiendo más bien en un referente de ideas, ¿no? Y un hombre con mucha llegada, con mucha cercanía con la gente. Hay quienes, por supuesto, lo siguen cuestionando y lo van a seguir cuestionando, y es legítimo que así sea, porque quien hace tiene opositores. Quien no hace es tal vez la persona que zafa de que eso ocurra. En el caso de Mujica, sí, parte aguas, pero creo que en estos últimos tiempos, en estos últimos años, diría yo, más allá de la política, trató ideas generales, ideas que de alguna manera nos llegaban a todos, y eso hizo que esa frase tan común de que nadie es profeta en su tierra se diluyera un poquito. Aunque fue crítico de Nicolás Maduro, en Venezuela también tuvo cierta tibieza, dicen muchos de sus críticos, con las violaciones de derechos humanos en otros países como Cuba o Nicaragua, algo que consideran incoherente, digamos, con su imagen de libertad. ¿Usted qué piensa al respecto? Bueno, lo primero que quiero decirte es que yo soy de los que piensa que en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela hay dictaduras atroces. Entonces, tal vez mi respuesta te la tengo que dar en ese contexto. Es verdad que demoró bastante en reaccionar en un momento, porque Mujica entendía los procesos políticos en periodos largos de tiempo, tal vez por su edad y tal vez por su experiencia. Lo cierto es que en los últimos tiempos la calificación que él hizo fue bastante más dura que la que tenía hace algunos años, y efectivamente su visión de lo que ocurre en Venezuela, como la de cualquier demócrata, es que hay una dictadura terrible. No hay nadie que se diga demócrata que pueda comulgar con una calificación que no sea esa. ¿Crees que había algo que incomodaba al propio Mojica de su mito, del mito que se erigió en torno a él? Creo que era muy consciente del lugar que ocupaba en el ideario colectivo dentro y fuera de fronteras. Creo que su forma de vivir y por lo tanto la percepción que él generó en la comunidad internacional y en la juventud y en los demás líderes políticos le sirvió políticamente, lo aupó políticamente, pero sigo pensando que lo genuino de su forma de vivir fue lo que sostuvo la legitimidad de su mensaje. Algo que le molestara, la verdad que no lo sé, nunca se lo pregunté, no estoy en condiciones de interpretar si algo de ese mito, de esa leyenda, de esa aura de rockstar que tenía, le molestaba. Creo que por sobre todas las cosas él tenía claro que había un mensaje que quería transmitir, y fíjate cómo serán las cosas, que yo tuve la oportunidad de entrevistarlo prácticamente 10 días antes de morir, en una situación de salud muy precaria. Tuvo esa generosidad de compartir sus ideas con mucha gente a través de un periodista que lo que buscaba era esencialmente entender por qué tenía ciertas ideas, ciertas formas de pensar. Con lo cual, me inclino a pensar que no, que me inclino a pensar que era alguien muy consciente de su fama y de las razones de su fama. En el año 2020